Con estos días de calor tengo la cabeza embotada y no sabía si iba a grabar capítulo esta semana o no. Ahora, menos mal que el aire acondicionado ya funciona y podemos trabajar y dormir incluso de otra manera. Porque, claro, es que hay veces que cuando quiero empezar a crear un capítulo, no sé muy bien por dónde empezar, ni tan siquiera de qué va a tratar. Lo cierto y verdad es que el misterio es un mundo que me encanta, que me fascina. Todo lo que tenga que ver con leyendas, mitos, el folclore local, por supuesto, las historias de luces, ovnis, todo eso me encanta porque forma parte inseparable del terreno, del territorio y, ¿por qué no decirlo?, de la identidad de un pueblo. Documentales, radios, programas de televisión y sobre todo leer bastantes casos. Muchísimos. Compro libros, revistas, busco artículos, expedientes, simplemente por la sencilla razón de porque me gusta. Pero una cosa es que algo me guste, leer un caso, y otra muy distinta decidir que va a convertirse en el siguiente capítulo de Kilómetros y Misterios. En la mayoría de los casos, todo empieza con una pregunta que me hago mientras conduzco. Pues yo qué sé. Como ejemplo, el capítulo de Castellciutat. Empecé a preguntarme que estando donde está, el emplazamiento en el que se encuentra, algo de historia tiene que tener. O como el último capítulo, que circulando por una vieja carretera perdida de Sierra Morena, me pregunto qué secretos esconderán alguno de esas curvas. Es más, incluso pasando por delante de un castillo situado junto a una carretera, y me viene a la cabeza ¿de cuándo datará esta carretera? También ocurre que simplemente hablando con alguien que dice haber visto algo imposible, pues se me despierta la curiosidad. Y luego hay capítulos que nacen de las formas más tontas que uno pueda imaginar. Sin ir más lejos, este mismo. Y todo empezó por coger un libro de los que llevo en el camión para matar el rato. Ni iba buscando ovnis, ni misterios, ni casas encantadas, ni absolutamente nada. Abrí el libro por la mitad, por una página cualquiera. Ni siquiera por donde tenía el marcapáginas para seguir donde lo había dejado. Empecé a leer un par de párrafos y... ¡zasca! Ahí se me fastidió la tarde. Porque ya empecé a preguntarme si aquello que estaba leyendo sería verdad. Luego buscas una fecha, después un periódico, luego otro, y cuando quieres darte cuenta llevas 2 horas investigando una historia que hace 10 minutos ni siquiera sabías que existía. Y todo mientras matas el tiempo esperando para cargar. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió para empezar a trabajar sobre este capítulo. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un capítulo más de Kilómetros y Misterios. Pues bien, como os decía, todo empezó con un libro abierto por una página cualquiera. Ni siquiera recuerdo qué estaba buscando, porque de hecho no estaba buscando nada en absoluto, solamente matar el tiempo. Pero entre aquellas páginas apareció un pueblo de Tarragona llamado Tivissa. ¿Había oído hablar de Tivissa alguna vez? Pues la verdad es que no me sonaba absolutamente de nada. Sin embargo, había una frase que me llamó especialmente la atención.
Decía que en agosto de 1968 un hombre llamado Sebastián Mateu había escrito una carta a un periódico de Barcelona, contando una de esas historias que por lo menos hacen que levantes la vista del libro. Y ahí fue cuando pensé, vamos a ver si hay por dónde cogerlo. Porque una cosa es que un libro te resuma un caso en 2 o 3 párrafos y otra muy distinta es comprobar si aquello ocurrió realmente. Si esa carta existió, igual podría ser rastreable. Y si Sebastián Mateu existió, pues quizás también. La cuestión es que si aquello había salido publicado en un periódico, alguien habría guardado ese periódico. Y alguien lo había investigado en su momento. Algún rastro tenía que quedar. Así que hice lo que hago siempre. Empecé a buscar información y a tratar de tirar de un hilo. Lo primero que descubrí fue que aquella carta sí que existía. Había sido publicada en un periódico de Barcelona llamado Teleexpress. Y siguiendo el rastro de aquella carta acabé dando con un artículo de Josep Guijarro. Tengo que reconocer que Josep Guijarro es uno de mis investigadores favoritos. Me gusta mucho por varias razones, por cómo cuenta las historias y por ese punto de humor que sabe meter cuando toca. Me encanta Josep Guijarro. Un saludo desde aquí. Si me oyes, hola. Eso ya cambiaba las cosas. Porque una cosa es leer un caso resumido en 3 párrafos y otra muy distinta comprobar que efectivamente alguien escribió aquello en 1968 y que un periódico decidió publicarlo. A lo que voy, el 27 de agosto de 1968, el periódico barcelonés Teleexpress publicó una extensa carta enviada por un hombre que firmaba como Sebastián Mateu, quien decía residir en el caserío d'Armós, en el término municipal de Tivissa, Tarragona. En ella relataba un supuesto aterrizaje de un objeto volante no identificado, ocurrido días antes en la Sierra d'Almós. Según contaba Sebastián en la carta dirigida al periódico, antes de seguir, puntualicemos una cosa. Hay que decir que Sebastián es el redactor de la carta, no era el testigo protagonista. Este señor hablaba por boca de su cuñado Juan. Y dicho esto, seguimos con la carta. Todo había ocurrido pocos días antes, una mañana de agosto, cuando Juan salió de casa para ir a trabajar a un pequeño huerto. Con esa luz mañanera de verano que empieza a asomar por el horizonte, el campo todavía tranquilo y la cabeza más pendiente de lo que toca hacer durante el día que de cualquier otra cosa. Porque si uno sale de casa para trabajar, lo último que espera es encontrarse con algo que vaya a recordar el resto de su vida. Hasta ahí podría haber sido la historia de cualquier agricultor. Alrededor de las 6 de la mañana, Juan caminaba hacia el huerto cuando algo le hizo levantar la vista. No sabemos si fue un ruido, un destello o simplemente una sensación, porque la carta no lo refleja. Al parecer, lo que observó, según decía, una luz atravesó el cielo y esa misma luz acabó descendiendo lentamente del cielo. Fijaos en una cosa, cuando uno oye este tipo de historias, ya sabe que va a acabar apareciendo un ovni. Pero en 1968 no existía Internet, no existían los podcasts ni YouTube. Aquella carta llegó sola a la redacción de un periódico. Y eso cambia bastante la perspectiva, ¿no creéis? Bueno, al acercarse encontró un objeto semiesférico, comparable a una media sandía colocada boca abajo, suspendido aproximadamente a 1 metro del suelo.
Junto al objeto había dos seres de baja estatura, que describía con una apariencia semejante a la de unos pulpos, aunque únicamente disponían de 4 extremidades. Poco tiempo después, ambos seres entraron en el objeto, que abandonó el lugar, dejando a Juan completamente impresionado. Aquella historia, fuese verdad, mentira o una broma de alguien con mucho tiempo libre, había conseguido que un periódico decidiera dedicarle un espacio. Así que tocaba leerla. Y, sinceramente, esperaba encontrarme cualquier cosa. Lo que no esperaba era que empezara de una forma tan cotidiana. Después de que aquellos seres volviesen a entrar en aquel artefacto con forma de media sandía, se fueron por donde vinieron. Por lo que sabemos, contra Juan no hubo ninguna persecución, ni abducción, ni intercambio de conocimientos sobre agricultura. Y ya está. Aquella mañana terminó ahí. Juan volvió a casa, pero, según el relato, jamás olvidaría lo que acababa de ver. Y es precisamente por eso que me llamó tanto la atención, porque las historias que empiezan de la manera más normal suelen ser las que, cuando se tuercen, consiguen que uno levante una ceja. Bueno, seguimos con la historia, porque esto no termina aquí. Al día siguiente, Sebastián Mateu acudió junto a Juan al lugar donde supuestamente había ocurrido todo. Según contaba en la carta, encontraron 2 circunferencias oscuras sobre el terreno, restos de vegetación quemada y una zona ennegrecida. Además, añadía un detalle que llamó especialmente la atención. Al regresar de inspeccionar la zona de las marcas, comprobó que su reloj se había detenido. Mateu aseguró que puso aquellos hechos en conocimiento de una pareja de campistas alemanes que se encontraban acampados cerca del lugar. Según su relato, ambos visitaron el escenario y también comprobaron que sus relojes se habían parado. Uno de ellos, llamado Hans Volkert, habría realizado varias fotografías y manifestó su intención de publicarlas posteriormente en Austria. Sin embargo, aquellas fotografías nunca llegaron a aparecer. La publicación de la carta despertó el interés del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, el CEI. Los investigadores solicitaron al periódico la carta original e intentaron localizar a Sebastián Mateu. La única referencia disponible era que residía en el caserío d'Armós, próximo a Tivissa. Varios miembros del CEI se desplazaron hasta la zona, pero no lograron localizar dicho caserío, ni encontraron vecinos que conocieran a ningún Sebastián Mateu. Durante la inspección del terreno también observaron un detalle importante. Desde el supuesto lugar del aterrizaje no era visible el mar, contradiciendo uno de los elementos descritos en la carta. Con el objetivo de localizar al autor, el 13 de septiembre de 1968, Telexpress publicó un llamamiento firmado por Vallès Tusset, en representación del CEI, solicitando información sobre Sebastián Mateu y sobre los hechos ocurridos en la Sierra d'Almós. Para entonces, el asunto ya había trascendido a otros medios y numerosos curiosos comenzaron a desplazarse durante los fines de semana a Tivissa, atraídos por la historia. La respuesta no tardó en llegar. 25 de septiembre de 1968. Sebastián Mateu remitió una nueva carta al periódico. En ella negaba que todo fuera una invención. Afirmaba trabajar como contable en una empresa metalúrgica y criticaba al CEI, asegurando, con cierta ironía, que ni siquiera él había conseguido localizar fácilmente al famoso Centro de Estudios Interplanetarios. Sin embargo, seguía sin facilitar una dirección concreta, un número de teléfono o cualquier otro dato que permitiera entrevistarse personalmente con él. El intercambio epistolar continuó durante algún tiempo.
En una de sus cartas, Sebastián Mateu adjuntó una postal franqueada en algún sitio de Checoslovaquia, porque no lo voy a saber decir. En la entonces Checoslovaquia. La postal estaba firmada por un misterioso V. Azbica. Esto me va a pasar factura por no cortar y pegar. Pero bueno, ahí queda. V. Azbic. No voy a seguir porque puedo estar aquí un par de horas. Bueno, por un misterioso V.A, quien escribía en un inglés bastante deficiente, anunciando que enviaría las fotografías del ovni lo antes posible, ya que en aquellos momentos las estaba mostrando a su gobierno. La postal resultó desconcertante por varios motivos. Mezclaba palabras españolas con el texto en inglés, utilizaba expresiones poco habituales y, aunque parecía auténtica, no demostraba realmente la existencia del remitente. Además, las cartas de Sebastián Mateu continuaban llegando franqueadas desde Barcelona y no desde Tivisa. Algo difícil de explicar si realmente residía allí. En otro de sus envíos, Mateu remitió también unos pequeños fragmentos de material que afirmaba haber recogido en el lugar del aterrizaje. Nunca pudieron relacionarse con ningún objeto desconocido ni constituyeron una prueba concluyente. El periodista Alex Botines aseguró años después haber entrevistado personalmente a Sebastián Mateu en un bar de la localidad e incluso haber visitado el supuesto lugar del aterrizaje. Sin embargo, jamás publicó las fotografías que dijo haber tomado. Y cuando tiempo después los investigadores volvieron a interesarse por el caso, fue incapaz de identificar con seguridad al propio Sebastián Mateu. Otro de los grandes defensores del caso fue el parapsicólogo Julio Roca Montañola, quien llegó a considerar auténtico el suceso en un 85%. Durante años investigó la zona y relacionó Tivisa con otros fenómenos luminosos, supuestos efectos electromagnéticos, aterrizajes de emergencia de avionetas y diversas experiencias ocurridas en las proximidades de la ermita de San Blas. Incluso llegó a sostener la hipótesis de que aquel lugar podía constituir una especie de punto de acceso entre dimensiones. Con el paso de los años ocurrió otro hecho que alimentó todavía más el misterio. El expediente original del CEI desapareció en 1972. Nunca aparecieron signos de robo, la cerradura no había sido forzada y únicamente unas 15 personas disponían de llave de acceso al archivo. Desde entonces únicamente se conservan copias parciales de aquella investigación. La zona continuó generando nuevos testimonios durante las décadas siguientes. Uno de los últimos episodios conocidos tuvo lugar el 3 de febrero de 1996, cuando Arturo Altés y su hijo Jordi observaron un llamativo fenómeno luminoso mientras realizaban labores de recogida de residuos cerca de Tivisa. A día de hoy continúan existiendo numerosas incógnitas. Nunca pudo demostrarse la identidad real de Sebastián Mateu. Tampoco llegó a localizarse con certeza a Juan. Jamás aparecieron las fotografías prometidas por Hans Volker. Los campistas nunca pudieron ser identificados de forma concluyente. Las cartas seguían franqueándose desde Barcelona y no desde Tivisa. El expediente original desapareció
y el propio escenario descrito en la carta presenta contradicciones geográficas. Precisamente por esa combinación de documentos auténticos, testimonios, lagunas documentales y contradicciones, el caso Tivisa continúa siendo uno de los expedientes más enigmáticos y debatidos de la ufología española. Si me preguntáis cuál es mi opinión sobre este caso, pues os daré dos respuestas. Os diré que mi parte crédula quiere creer que aquel día un par de seres, bajando de su objeto volador no identificado, y se detuvo a tomar muestras de terreno y marchándose por donde vinieron. Y luego mi parte racional os dirá que seguro era una broma bien elaborada por alguien con mucho tiempo libre, un auténtico fan de la ciencia ficción que quería que se hablase de él, aunque nunca diese la cara. ¿Alguien intentó localizar a Sebastián Mateu? Porque la respuesta era sí. Yo no fui el primero en hacerme esa pregunta. Ya en 1968 hubo personas que pensaron exactamente lo mismo. Y no eran periodistas buscando un titular. Eran investigadores. Personas que después de leer aquella carta decidieron hacer lo mismo que yo estaba haciendo más de un medio siglo después. Buscar respuestas. Hay una cosa que siempre me ha gustado de estos casos: las preguntas abiertas. Y es que cuando la historia todavía está caliente, nadie sabe en qué va a terminar. Nosotros ahora tenemos la ventaja de mirar hacia atrás casi 60 años después y ver en qué terminó todo aquello, si alguien siguió buscando. Ellos no. Ellos solamente tenían una carta encima de la mesa y una pregunta. ¿Será verdad? Y mirad, ya que hoy estamos paseando por tierras de Tarragona, quiero contaros una vivencia puramente personal. Fue un avistamiento que presenciamos mi compañero Alejandro y yo cuando volvíamos de Alemania. Acabábamos de hacer el descanso y el cambio de conductor, porque íbamos a doble, en el área de servicio de Cambrils. Supongo que muchos sabréis cuál es. Un área grande y que está abierta 24 horas. Madrugada. Alrededor de las 2 de la madrugada le tocaba conducir a mi compañero Alejandro, yo sentado en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla y tratando de buscar una postura cómoda. El día exacto no me acuerdo, sé que era noviembre de 2017. Ocurrió en la A7, entre el kilómetro 1127 y el kilómetro 1125, en unas curvas que pasan cerca de la central nuclear de Vandellós, en sentido Castellón. Ubicados ya, os cuento. El camión, un Iveco Stralis que tragaba aceite como la madre que lo trajo al mundo. Y como os decía antes, estábamos volviendo de Alemania y teníamos que ir a Valencia para el descanso de las 45 horas. Por lo que sea, aquella noche circulábamos solos por la A7, lo cual era bastante raro en aquel entonces, al igual que hoy, porque a esas horas siempre hay camiones en un sentido u el otro. Y claro, era cuando todavía la autopista era de pago, por lo tanto, por la autopista iban menos camiones, por la AP7. Bueno, la cuestión es que
íbamos hablando, ni siquiera llevábamos la radio puesta aquel día, íbamos de charraeta, una de esas que se dicen muchas cosas, pero ninguna a la vez. Había luna y reflejaba la luz sobre el Mediterráneo, por lo que el Mediterráneo parecía un espejo amarillo. El mar estaba calmo y había una gran superficie iluminada por la luna. A mí, particularmente, circular por aquella zona es compaginar el paso entre montañas de cota baja con el Mediterráneo al fondo. Y cuando hay luna llena y el mar está calmo, se refleja como un espejo, ¿no? Que es lo que os decía antes. Montañas a un lado y el mar a otro. La conversación era una de esas recomendaciones de la conducción en la que me giré hacia Alejandro para decirle alguna cosa, seguramente del tipo: por aquí lleva cuidado porque los Mossos suelen estar por aquí agazapados y en la pendiente el hierro este se envalentona cogiendo velocidad. No terminé de decir la frase cuando di un sobresalto y, si no es por el cinturón, salto hacia el volante y a voz en grito le digo: ¡Para! ¡Mira eso! Claro, Alejandro iba mirando a la carretera y del susto casi nos salimos. Pegó un frenazo que arrugó el asfalto, pero no lo suficiente fuerte como para clavar el camión en el sitio, por lo que nos pasamos de frenada. Allí, mira eso. Eso de ahí, lo que hay encima de la torreta. Alejandro no veía nada porque seguía mirando al frente, mirando al arcén, al carril. No torció la cabeza en ningún momento y mientras yo estaba flipando con lo que veía, él decía entre temblor de voz y temblor de manos: ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Jabalí? ¿Qué pasa? No veo nada. ¿Qué pasa? Hay que entender que le grité prácticamente al oído, en un espacio reducido y cerrado, y con la tranquilidad que hasta ese momento llevábamos. Así que el susto fue tremendo. Cuando, después del frenazo y aminorar la marcha lo suficiente, ya estábamos prácticamente dentro de la curva, perdimos de vista lo que vi y ya no se veía nada. Alejandro no vio nada. Lo que yo sí alcancé a ver fue un objeto negro, muy oscuro. Era un objeto esférico, pero no esférico como una pelota. Desde mi perspectiva, lo veía con forma de huevo tumbado, del tamaño de un coche normal. No emitía ninguna luz, pero sí se veía iluminado por la luz de la luna. Se podían diferenciar dos partes: la superior, con forma de cúpula de cristal, muy negro, y la parte baja, más negra aún, pero no sabría definir el material. Una sombra posada sobre la torre de alta tensión que contrastaba con la luz que reflejaba la luna en el fondo, sobre el Mediterráneo, sobre el mar. Claramente un huevo posado sobre la torre de alta tensión. Pero para tensión, la que tenía yo en el cuerpo. Y Alejandro, ni te cuento. Él no sabía qué había pasado. Y yo no sabía explicar lo que acababa de ver. Solo habían balbuceos, frases inconexas entre ambos.
Le dije, déjalo, sigue adelante. No te detengas, no pares, sigue, no te quedes ahí. ¿No has visto lo que había en la torre? Alejandro me dice, ¿qué torre? ¿Qué dices? Ostras, tío, el huevo. ¿No lo has visto? ¿De verdad? ¿En serio? Si estaba ahí prácticamente pegado al camión. No he visto nada, pero ¿qué era? Un huevo, tío. Un huevo del tamaño de un coche. ¿Qué dices? ¿Estás chalao o qué? Sí, chalao, pero ahí. Yo sé lo que he visto, estaba ahí. Un huevo de cristal posado en la torreta de la luz. Wow, qué flipada, tío. Pero, en serio, ¿qué no lo has visto? No me lo creo. Si te estaba señalando ahí, mira ahí. Con el susto que me has dado estaba yo para mirar a otro lado. Pero, ¿qué dices? ¿Que has visto un huevo de cristal? Sí, tío, negro. Más negro que la noche. Sin reflejos, sin luces. Yo qué sé, me estaré volviendo majara. Seguí explicándole a Alejandro lo que vi. Una y otra vez. Prácticamente hasta llegar a casa. La conversación, como os digo, transcurría en lo alucinante que me resultó ver aquello y que él no viera nada. Pero ¿cómo podía no haberlo visto si estaba ahí? Un objeto físico en lo alto de la torreta, completamente visible al ojo humano. Y Alejandro me dijo una cosa que no olvidaré. Porque no sé si me hizo más gracia el comentario que soltó o cómo me lo soltó. Pero vamos a ver. ¿Qué me estás contando? ¿Que los alienígenas viajan en utilitario? Y me hizo tanta gracia ese comentario, esa pregunta, que me dejó noqueado. Ya poco más podía añadir. Y desde entonces, cada vez que salíamos de viaje, al caer la noche, la siguiente pregunta era inevitable. ¿Nos encontraremos esta noche con algún utilitario alienígena? Con los años y visto con la perspectiva actual, si tengo que describir con un poco más de precisión lo que vi, diré que aquel objeto tenía la forma de un huevo tumbado con el tamaño de un coche modesto. No tengo otra forma de describir lo que vi. Sé que no era una esfera perfecta, que no emitía luz, que el reflejo de la luz de la luna que se proyectaba sobre él no rebotaba, pero sí tenía una silueta peculiar. La única palabra que me viene es huevo. Y si lo que vi, o creí haber visto aquella noche, fue o no fue un utilitario alienígena, no lo puedo asegurar. Podría haber sido un juego de luces y sombras, ¿por qué no? Podría haber sido un reflejo en el cristal que me dio la impresión de que había un objeto a aquella altura. Pues tampoco lo sé, también podría ser. Quizá la luz de la luna reflejándose sobre el mar, unida a la perspectiva de la carretera y a la silueta de la torre de alta tensión, hizo que mi cerebro construyera una imagen que en realidad no existía. Pues también cabe la posibilidad de que fuese un efecto óptico provocado por el propio movimiento del camión. No es lo mismo observar algo completamente parado que hacerlo circulando a 80 o 90 kilómetros por hora. Incluso podría haber sido una lona, un plástico o cualquier objeto enganchado en la estructura de la torre, movido por el viento y visto únicamente desde un ángulo muy concreto, que en ese caso era el mío. También pensé si podía tratarse de algún trabajo de mantenimiento, aunque sinceramente no recuerdo haber visto ninguna plataforma, ningún foco, ningún vehículo de apoyo, ni absolutamente nada que hiciera pensar que hubiera operarios trabajando allí.
a esas horas de la madrugada. Otra posibilidad es que simplemente yo interpretase mal las dimensiones. De noche se pierden muchas referencias de distancia y de tamaño. Algo relativamente pequeño puede parecer enorme, dependiendo del fondo sobre el que se recorte. Incluso llegué a pensar si el cansancio podía haberme jugado una mala pasada. Veníamos de Alemania, muchos días fuera de casa y muchos kilómetros encima. Aunque acabábamos de hacer el descanso reglamentario. El cuerpo no siempre responde igual a las 2 de la mañana que a las 2 de la tarde. Y eso vosotros también lo sabéis. Mirad, incluso también pensé en un ave grande. Por la imagen parecía completamente inmóvil. No recuerdo ningún movimiento de alas, ni nada que me hiciera pensar en un animal. Pero lo llegué a pensar. Y por supuesto, siempre queda la explicación más sencilla. Que simplemente me equivocase, que durante apenas un segundo interpretara mal una imagen y que mi cerebro contemplara el resto. Ahora bien, si me pongo en el lado completamente contrario, también hay preguntas que no he conseguido responder. Si aquello era solamente un juego de luces, ¿por qué la imagen tenía tanto volumen? ¿Por qué la recuerdo con tanta nitidez tantos años después? Porque hay recuerdos que se difuminan con el tiempo. Y este no. Sigue igual de vívido que aquella noche. Sigo viendo aquella silueta negra recortada sobre el reflejo de la luna en el Mediterráneo, encima de la torreta. Como si la estuviera viendo ahora mismo. Si fue un reflejo, ¿por qué únicamente apareció durante aquel instante y nunca más? He pasado por ese mismo tramo decenas de veces. De día, de noche, con lluvia, con luna llena, sin luna, con más o menos tráfico, y jamás he vuelto a ver nada parecido. Pero hay otra cosa que sigo teniendo muy presente. La reacción que tuve. No fue un simple ¡ay! ¿Qué habrá sido eso? Fue un grito instintivo, hasta el punto de asustar a Alejandro y provocar aquel frenazo. No hubo tiempo para imaginar nada, ni tiempo para construir una historia. Simplemente reaccioné, y eso, al menos para mí, sigue teniendo cierto peso. Otra cosa que siempre me llamó la atención fue la sensación de que aquello estaba perfectamente apoyado sobre la torre. No se veía volando ni suspendido, se veía posado como si estuviera utilizando aquella estructura como un punto de apoyo. ¿Era realmente así? Pues sencillamente no lo sé. No tengo ni pajotera idea. Pero es exactamente lo que recuerdo haber visto. Y por supuesto, siempre queda la posibilidad de que aquella noche viéramos no, porque de los dos solo lo vi yo. Y lo que vi fue algo que todavía hoy no sé explicar. Sigo sin saber qué era. Simplemente, algo que casi 8 años después, o más, no sé, sigo sin saber identificar. Y supongo que, al final, esa es la razón por la que siguen gustándome tanto este tipo de historias. No porque siempre tengan respuesta, sino precisamente porque siguen haciéndome preguntas. ¿Qué fue aquello que vi aquella noche? ¿Qué fue realmente lo que vio Juan aquella mañana de agosto de 1968? ¿Fue un reflejo? ¿Un error de percepción? ¿Una broma perfectamente construida? ¿O algo que todavía hoy seguimos sin saber explicar? No lo sé. Y, sinceramente, tampoco me preocupa demasiado. Lo que sí sé es que cada vez que leo, escucho o investigo un caso de este tipo,
mi cabeza vuelve a hacer exactamente las mismas preguntas. Y ahora os voy a dejar una más, porque tengo que deciros una cosa. Esta no ha sido la única experiencia extraña que he vivido en carretera, ni mucho menos. De hecho, el 99,999999 periodo por ciento de ellas acaban teniendo una explicación completamente razonable. Pero hubo alguna que todavía hoy sigue guardada en mi rincón en un rincón de mi memoria. Como aquella madrugada en la que, mirando por el retrovisor del camión, vi una intensa luz verde descender del cielo por detrás del camión. Pero esa será otra historia. Antes de contaros esa historia, quiero hacer una cosa. Quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Qué creéis que pudo ser aquella intensa luz verde que descendía detrás de mi camión? ¿Os iríais a una explicación completamente racional o dejaríais abierta la puerta a otra posibilidad? Os leo en comentarios. Porque os aseguro una cosa, mi parte racional y mi parte creyente estuvieron bastante tiempo discutiendo sobre aquella madrugada. Y no quiero que me digáis que buen capítulo. No, quiero un veredicto. Si tuvierais que apostar, reflejo, fenómeno atmosférico, algo relacionado con la carretera, ¿o crees que aquella luz sigue sin tener una explicación convincente? Os leo, porque antes de grabar ese capítulo, me gustaría conocer vuestra opinión. Soy David Alventosa y este ha sido todo el recorrido por hoy. Podéis escuchar Kilómetros y Misterios aquí, en iVoox. Y si os apetece haceros fans, genial. Y si no, pues tampoco pasa absolutamente nada. También estamos en Podimo, Spotify, YouTube, Apple Podcast y alguna plataforma más que seguro que me dejo por el camino. Así que muchísimas gracias por acompañarme durante un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Madre mía, o me busco una manera mejor de apuntarme los nombres, cuando se me engancha uno. Kilómetros y misterios en la noche al volante. Parece que esté hablando yo. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido, vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos.
en este viaje increíble.